Bien amigos, muy buenas noches, son ya 10 de la noche ya con 5 minutos. Estamos para presentar la edición correspondiente del día de hoy, miércoles 18 de octubre. Ayer no hemos podido salir por el partido de la selección que jugó a las 9, terminó cerca de las 11, pero hoy estaremos con información importante, sobre todo hablaremos de todas maneras de la selección y el tema de los chancas que ya se encuentra, atención, en Huánuco. Llegó cerca de las 3 de la tarde hoy. Ya están descansando en el hotel. Mañana harán un trabajo ligero, faltando ya horas, porque el partido será el día viernes. El viernes, recordemos que el partido está programado para la 1 de la tarde, donde Alianza Universidad Huánuco jugará de local frente a los Chancas 6, el partido de ida de esta final, buscando el segundo cupo para la Liga 1 del año 2024. También estaremos tocando el tema de la selección, que ayer lamentablemente perdió frente al equipo argentino 2-0. Antes de este compromiso, todos sabíamos que era muy difícil ganarle a Argentina. Además, hace muchísimos años no le ganamos en partidos de clasificatorias. Máximo hemos empatado. Empatamos para Rusia 2018 2-2 en Lima, 0-0 allá en Argentina. Uno de los triunfos más importantes y recordados es en el año 1985, con gol de Oblitas que le ganamos para el Mundial de México 86. Después no hemos tenido la oportunidad de ganar al equipo argentino. Además, este equipo argentino es casi el mismo que logró el título mundial el año pasado. Así que se dio la lógica y en el primer tiempo nos ganaron 2-0. En este caso, la situación de Reynoso, mucha gente está pidiendo que renuncie, pero creo que la federación no va a rescindir contrato. Posiblemente esté esperando la fecha número 5 y 6 que se jugará en noviembre, que serán difíciles. Jugaremos allá en Bolivia en la fecha número 5, que será el jueves 16 de noviembre, y en Lima frente a Venezuela en la fecha número 6, que será también un partido complicado. Venezuela ha mejorado muchísimo, le ganó 3-0 a Chile, empató con Brasil en Brasil 1-1 y tiene una generación de jugadores muy jóvenes y con algunos experimentados. Ha hecho una mixtura que está funcionando y va a ser un rival dificilísimo en Lima, y si en esos dos partidos Perú no logra sumar los puntos necesarios, prácticamente la suerte de Reynoso estaría echada. Bien, hoy vamos a presentar a nuestro amigo Brian Huarcaya Roca, quien nos estará apoyando también con sus comentarios, con su punto de vista sobre temas deportivos. Buenas noches, Brian. Tu saludo para todos los oyentes y seguidores de Frecuencia Deportiva. Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches a todos los que ya se están conectando en Facebook, en YouTube también. Y listos para poder comentar acerca de cómo nos ha ido a la selección peruana, qué se nos viene este viernes a Chancas, allá en Huánuco, y poder estar viendo algunos datos relevantes, ¿no?, para este partido, que creo que va a ser bastante duro, va a ser bastante fuerte, tanto física como mentalmente, y esperemos que pueda darnos un buen resultado a nosotros los anahuelinos, ¿no? Bien, empecemos con la selección para ir ordenándonos. Vamos con la selección, luego vamos con los Chancas, que repetimos ya se encuentra allá en Huánuco, y en algunos instantes, algunos minutos estaremos conversando con el profesor Juan Carlos Vargas, que es el preparador físico del equipo, para que nos cuente cómo está la parte física de los jugadores, los viajes que de todas maneras generan un desgaste, una merma, porque son viajes largos, sobre todo de acá a Ayacucho vía terrestre. El equipo viajó hasta Lima el día de hoy y llegaron cerca de las 3, porque a las 2 de la tarde salió el vuelo de Lima. El vuelo es menos de 1 hora, es parecido a Ayacucho en tiempo, y el equipo ya está descansando. Mañana hará un pequeño trabajo y todo eso estaremos conversando en algunos instantes. Mientras vamos a lo que sucedió, mientras también vamos a recibir ya el saludo de André Vargas, quien nos estará apoyando en controles y también dando lectura a los comentarios de los seguidores. Buenas noches, André. Buenas noches, Milciades. Buenas noches, Brian. Ya somos más de 80 espectadores en Facebook. En YouTube también ya estamos en vivo, así que saludar a toda la gente que nos sigue noche a noche. Hoy vamos a tratar brevemente, como dices, Milciades, el partido de Perú con Argentina. Vamos a hablar un poquito del clausura de la penúltima fecha y vamos a tocar también la previa del Chancas versus Alianza Universidad de Huánuco en Huánuco, que es lo que más quiere escuchar la gente. Aprovecho para saludar a los primeros comentarios. Dominic R.O. nos dice: buenas noches, señor Milciades. Las últimas de la segunda, por favor, te piden. Bien, vamos rápidamente ya con la fecha número 4 de las clasificatorias, donde Venezuela le ganó 3-0 a Chile. Luego Paraguay le ganó 1-0 a Bolivia. Ecuador empató con Colombia 0-0. Uruguay, después de muchísimos años, cerca de 22 años, logró derrotar a Brasil
por 2-0, goles de Núñez y de la Cruz, mientras que Perú perdió frente a Argentina 2-0 con goles de Messi. Minuto 31, minuto 41, jugadas parecidas por el sector izquierdo. Comentario del partido, Brian, ¿qué te pareció la actuación de Perú frente a Argentina después del desastroso encuentro que tuvimos frente a Chile, donde perdimos sin haber sido, digamos, inmensamente superior el equipo chileno? Parecía que podíamos hacerle partido, por lo menos un empate, pero Reynoso planteó un partido súper defensivo. No teníamos la posibilidad de llegar al arco contrario porque no pateábamos al arco. Y también creo que las ubicaciones fueron un error. Polo por izquierda era complicado. También puso a Advíncula y Corso como marcador derecho y el otro como volante. Ambos que juegan en una sola posición, pero son cosas que ha decidido Reynoso. ¿Qué te pareció el partido de ayer en horas de la noche, donde Perú volvió a perder frente a Argentina? Bueno, tácticamente un poco desastroso, ¿no? Vimos también un poco la improvisación de Reynoso, más para el segundo tiempo. De hecho, esos 4 cambios que entraron fueron de cierta forma para dar un buen aire a la selección, pero nos quedamos sin 9, de hecho todo el segundo tiempo. Carrillo no estaba, digamos, con las habilidades a toque como siempre nos hemos acostumbrado a verlo. Y bueno, eso nos ha jugado esa mala pasada. De hecho, como ya creo que todos somos testigos, nuestra selección no está yendo por un buen camino. Estamos teniendo bastantes resultados desfavorables y no estamos viendo al Perú que hemos visto en los últimos años. Y eso es lo que creo que más extrañez nos carga, nos resuena a todos los hinchas que estamos siempre detrás de la blanquirroja, ¿no? Sobre todo eso, pienso yo que Sanelato le ha dado un buen aire a la selección. Creo que ha sido lo mejor de la selección el día de ayer. Sin embargo, no nos ha alcanzado, ¿no? No nos ha alcanzado para poder tener un buen resultado. Acá, Brian, la gente te pregunta si tú estás de acuerdo con que Reynoso se vaya de la selección. No, bueno, definitivamente estoy de acuerdo con que se vaya de la selección. Creo que se está viendo bastante un juego totalmente distinto al proceso que estaba llevando Gareca en los últimos años. Y eso, evidentemente, nos está jugando una mala pasada, ¿no? ¿Qué opinas, Milciades? Bien, mi opinión también es de que Reynoso nunca me ha gustado su forma de ver el fútbol. Es un entrenador que siempre apostó primero a defenderse. Si sus equipos han logrado títulos importantes, siempre han sido ganando por lo mínimo. No es su mentalidad por ser de repente jugador defensa, ha sido siempre Reynoso jugando en Alianza, jugando en Universitario. Y sus equipos siempre se han caracterizado por tener mucha marca y ganaba por lo mínimo. No era un equipo goleador que arrasaba a sus rivales. Y con la selección, como indicaba Brian, Gareca dejó una base muy importante. Jugadores ya que había fortalecido. Algunos empezaron a mejorar, otros a decaer en su juego, como es el caso de Cuevita, quien ya se le extraña, incluso ya no ha sido convocado. Otros jugadores también que ya están terminando su ciclo, como es Paolo Guerrero, que al no haber otro delantero, otro jugador que tenga esas características de centro delantero, ha tenido que utilizar. Incluso ayer lo sacó al medio tiempo, indicó de que ya no, físicamente ya no estaba para este tipo de partidos, no podía ya de repente jugar en esa posición como hace algunos años, y eso hizo los 4 cambios. Y al hacer los 4 cambios, Reynoso reconocía que se había cometido un error en la alineación inicial. Loyola, ¿qué tenía que hacer Loyola como marcador izquierdo, que está suplente en su equipo? Pudo mantener a Trauco. Trauco tiene más experiencia, tiene un mejor técnica, mejor perfil. Casi los pases de Trauco son precisos, aunque en la marca tenga algunas dificultades, pero son cosas que Reynoso seguramente lo tiene claro. Y lo que ha dado mucho que hablar son las declaraciones post partido, donde dio a conocer de que los jugadores del campeonato local de la Liga 1 no están preparados para jugar los 90 minutos, solo 60. Innecesarias esas declaraciones. Esas declaraciones creo que se fue de boca. Eso debió conversar en la interna, pero no en una conferencia que se ve a nivel nacional e internacional. Y eso va a generar de todas maneras un conflicto interno entre los jugadores, porque si él es el responsable, él debía prepararlos a los jugadores, aunque no tiene mucho tiempo, y le echa la culpa un poco a los equipos, a la Liga 1, que debe haber mejor trabajo, pero él es el que selecciona, él debe elegir a los que estén físicamente mejor. Creo que tenemos que empezar ya a dar oportunidad a los jóvenes, porque ya Guerrero ya va a cumplir 40 años y ya creo que es un jugador que ya terminó su ciclo en la selección. Puede ser que tenga garra, que tenga liderazgo, pero a la hora de los partidos ya no tiene de repente esa soltura física, esa frescura para poder correr
forzar las jugadas, porque en esa posición es un juego bastante friccionado. Pelotas por elevación casi siempre perdía y le cometían faltas, él más estaba en reclamar, y precisamente uno de los goles que se produce, sobre todo hacia un contraataque, sobre todo en el partido con Chile, el segundo gol, reclama, viene una jugada rápida y viene el gol. Así que creo que tiene dos últimas oportunidades Reynoso. En estos partidos. Adelante. Aprovecho para saludar a los comentarios de YouTube. Salvador Quintana, que ayer también estuvo presente, nos escribe, nos dice: Reynoso destruyó el equipo, no sabe hacer los cambios, así que como crítica a los jugadores también es que es muy limitado, nos dice. Reinaldo Cotarma: a las siguientes 2 fechas que viene probablemente sacan a Reynoso. Nos toca jugar con Venezuela y Venezuela viene acelerado. Le ha empatado a Brasil y ha goleado a Chile en esta última fecha. Leyendo también los comentarios de la gente Facebook, Richard Arenas Guamán: buenas noches, profesor Milciades, saludos. Juan Carlos Roca Ludeña: buena, Brian, éxito, saludos, manito, te dice Juan Carlos Roca. Edwin Quispe Chipana: señor Milciades, buenas noches. ¿Es verdad que los dirigentes de Alianza Universidad de Huánuco también pertenecen a la Federación Peruana? Hay que tener cuidado con eso, dice Edwin Quispe. Drake Reader Erguay: yo creo que Concha sería un buen reemplazo de Cueva, pero Reynoso no le da esa confianza. Sí, es verdad, Reynoso ayer metió a Cartagena y a Yotun. No, Cartagena es un jugador que marca, tiene muy buena marca, pero con la pelota es muy limitado, ¿no? Muchos errores en los pases. Y Yotun, yo creo que en los últimos minutos ya estaba fundido. Era una oportunidad para que Concha tenga unos minutos en estas eliminatorias. ¿Cómo vieron eso? Las características de Concha: es un jugador que organiza, un jugador que conduce la pelota y tiene una mejor visión de juego para poder alimentar a los delanteros, a los extremos. Mientras que ayer puso a Yotun, que es sobre todo de marca, tiene un buen pase de media distancia. Cartagena sabemos que es un jugador de contención y no entendemos tampoco por qué no puso a Tapia desde el inicio. Si estaba ya habilitado, estaba físicamente recuperado, debió jugar como backs o en el medio campo, y lo que le está faltando a la selección es un jugador organizador, un 10, como Cuevita en su mejor tiempo. Trató de repente luego a ponerlo con los otros cambios, con los 4 cambios, era muy complicado. Ya estábamos 2-0 por debajo y el equipo argentino empezó a tocar y ya no teníamos la pelota y eso desgastaba más. Creo que estos 2 partidos que se vienen son claves para el futuro de Reynoso. ¿Algo más, Brian, para cambiar tema? Sí, ya para ir terminando, yo quería tocar 2 puntos importantes. Lo primero, dejando de lado lo táctico y lo técnico de Reynoso, ver el liderazgo que tiene él, ¿no? O sea, ¿cómo puedes hablar así de tus jugadores, quienes son tus convocados y a quienes tú eliges en una preselección para que puedan representar a nuestro país, ¿no? Entonces, creo que las declaraciones, como bien lo dijo Andrés, estuvieron de más. Eso se conversa en la interna. Y obviamente eso va a crear un clima desfavorable en el equipo, ¿no? Y lo segundo es respecto a qué tan concretos estamos siendo nosotros o eficientes en el ataque, ¿no? El día de ayer tuvimos 0 remates directos al arco. Y eso habla mucho de la estrategia, de la táctica que tiene Reynoso y a lo que no estábamos acostumbrados en los últimos años, ¿no? Viendo al Perú que le daba pelea a muchos equipos de categoría y que incluso en sus mejores tiempos llegó a estar en el puesto 11 del ranking mundial de la FIFA, ¿no? Entonces, bueno, ya veremos qué nos depara en las próximas 2 fechas que tenemos el siguiente mes, o en menos de 3 semanas, si no me equivoco. Y ya estaremos viendo qué cambios hay. Es verdad, coincido totalmente en eso, Brian. Más allá de lo futbolístico, lo que queda antipático de Reynoso es su forma de declarar, su forma de liderar. Aprovecho para leer algunos otros comentarios. Julio Béjar nos dice: buenas noches, Milciades, viviendo ya con muchísima emoción la previa al partido del día viernes, donde nuestro equipo tiene un partido muy difícil y que Basalar plantea inteligentemente. Vamos, Chancas, las oportunidades son únicas, es ahora o nunca. Entonces, aprovechando el comentario de Julio Béjar, vamos a empezar a hablar un poco más del partido ya del viernes y tenemos en línea a Juan Carlos Vargas, el preparador físico de Chancas. Adelante, Milciades. Bien, así estamos en contacto telefónico con el profesor Juan Carlos Vargas, que ya se encuentra en Huánuco. Llegaron hoy cerca de las 3 de la tarde para preguntar cómo está el equipo, cómo está la parte física y cómo ven el partido de este viernes. Profesor, buenas noches. Lo escucha los seguidores y oyentes de Frecuencia Deportiva. Buenas noches. Buenas noches, un gusto poder conversar contigo después de tanto tiempo y ya concentrados en lo que es el primer partido de esta final de la Liga para el ascenso de la Liga 2.
¿Cómo fue el viaje? Un poco pesado desde ayer en horas de la noche que partieron de Andahuaylas hasta Ayacucho, luego a Lima y de Lima a Huánuco. Sí, como tú comprenderás, es un viaje bastante largo. Salimos 11 de la noche allá de Andahuaylas, llegamos 6 de la mañana a Ayacucho, esperar la salida del vuelo a las 7:30, llegar a Lima, esperar también 3 horas para la conexión hacia Huánuco, pero ya felizmente estamos aquí en Huánuco. La directiva ha hecho un esfuerzo económico para traernos por avión y traernos 2 días antes y poder llegar de la mejor manera del partido del día viernes. ¿Cómo están los jugadores? ¿Hay algunos sentidos? Parece que López está sentido, estará ya recuperándose para el día viernes. Y también, ¿cómo es la situación de Labrín? ¿Pudo viajar? Lo de Labrín fue lo que comúnmente se denomina una paralítica. Es un trauma, es un golpe en la zona del cuádriceps, pero ya está recuperado, ya está en óptimas condiciones, y López también está en proceso de llegar en las mejores condiciones para el día viernes. ¿Cómo está el clima en Huánuco? Más o menos a eso de aunque ustedes llegaron a las 3, nos indican que algunos días está lloviendo. Es un clima, creo, agradable. Además, ya conocen, ustedes ya jugaron en esa ciudad en el torneo regular. ¿Cómo está y también el ambiente allá en Huánuco? Como tú comprenderás, hay mucha expectativa por el partido, por la final. La gente, lógicamente, acá de Huánuco va a apoyar a su equipo, lo normal, ¿no? Con respecto al clima, pues no hace mucho frío, es un clima cálido, pero está lloviznando. Hoy día también, incluso por la tarde, cayeron algunas gotas de lluvia, pero todos estos días nos comenta la gente acá que está de la misma manera. ¿Cómo estará la cancha del estadio Heraclio Tapia? ¿Tiene alguna información? Porque hace un mes estaba en pésimas condiciones por el aniversario de Huánuco, pero parece que se está recuperando. No, sigue mala. Nosotros hemos visto el partido que jugó Alianza Huánuco con San Martín. Sigue con eso, por zonas tiene mucha tierra. No es un campo parejo, ¿no? Tiene algunos montículos, algunos desniveles. No está bien cuidado el campo. Y eso es una preocupación para nosotros. Para mañana, ¿cuál es el plan de trabajo? ¿El equipo hará algún trabajo y a qué hora? Sí, ya se ha coordinado, se ha planificado que el día de mañana hagamos un entrenamiento a las 10 de la mañana. Lógicamente no nos van a brindar el estadio. Ellos juegan su partido aparte, ¿no? Con el tema de la localía. Pero nosotros tenemos pensado ya entrenar a las 10 de la mañana. A las 9:15 vamos a salir de acá del hotel hacia el entrenamiento, ya con todos los integrantes descansados, y hacer una buena última práctica antes del partido de la final. ¿El profesor Basalar seguramente ya tiene el 11 titular o tiene alguna duda? Lo vamos a ir trabajando mañana, pasado. Profesor, yo creo que ya tiene bosquejado qué es lo que quiere. Estamos viendo videos, pero tenemos que seguirlo trabajando, ¿no? Hasta último momento. ¿Qué saben del rival del equipo de Alianza Universidad Huánuco? Es un rival que prioriza mucho la posesión del balón. Tiene jugadores de esas características, de buen pie, de buena técnica. Todo el tiempo no cambian su filosofía de juego. Entonces nosotros estamos tratando de analizar la mejor forma posible de contrarrestar eso, ¿no? Y también nuestras virtudes, poderlas desarrollar y sacar ventaja del partido de ida. Bien, muchas gracias, profesor Juan Carlos. Un saludo y mucha suerte y muchas bendiciones a todo el equipo. Y todo Andahuaylas estará atento a la transmisión de Nativa, que estará con la emisión respectiva a través de la televisión. Y nosotros también estaremos atentos a la 1 de la tarde del viernes, esperando que sea un resultado positivo. Su despedida y un mensaje a toda la afición que lo escucha. Agradecerte por la entrevista y a través de tu señal poderle manifestar a todo el público de Andahuaylas que tenga confianza en este equipo, como lo ha venido haciendo todo el año, que les vamos a dar mucha satisfacción. Un fuerte abrazo. Bien, muchas gracias. Bien, amigos, hemos conversado con el profesor Juan Carlos Basalar, Juan Carlos Vargas, que es el preparador físico del equipo, que nos ha contado ya el equipo
ya llegó hoy. Mañana harán un trabajo a las 10 de la mañana en otro estadio que no es el Heraclio Tapia para quedar ya concentrado para el día viernes. ¿Qué te parece, Brian, a las declaraciones del preparador físico, el profesor Vargas? Bien, de hecho, con muchos ánimos, ¿no? Con mucha expectativa para el viernes. Qué bueno que hayan viajado con un poco más de anticipación. De hecho, eso va a ayudar un poco a la... Exactamente, ¿no? Y a la adaptación física que tienen que tener los jugadores. Me preocupa que mañana puedan hacer la práctica en otra cancha que no sea el mismo Heraclio Tapia. Porque sí, y estoy de acuerdo con lo que menciona Juan Carlos, el estadio, y como vimos en la transmisión en el partido contra San Martín, no está bien cuidado. De hecho, está bastante maltratado. Por muchos espacios se puede ver la tierra o montículos de tierra. Bueno, no es una cancha como el que tenía Convergentes Fútbol Club, pero tampoco está en buenas condiciones, ¿no? Eso quizás nos pueda jugar un poco en contra. Nosotros que estamos acostumbrados a tener un gramado más cuidado. Pero veremos cómo nos adaptamos. Yo estoy seguro que sí. Bien, vamos, si tenemos algunos comentarios más con André para dar lectura y continuar con este partido que se viene el viernes. Ya falta poco, ya estamos miércoles, estamos ya a menos de 48 horas porque el partido será 1 de la tarde, un horario que ha programado el equipo local, posiblemente para tener más sensación de calor. A esa hora hace un poco más de calor allá en Huánuco, que es una ciudad que está a 2.000 metros sobre el nivel del mar. ¿Comentarios, André? Sí, acá Juan Carlos Roldán en Facebook nos dice: lo bueno es que no habilitaron sus 4 tribunas y el estadio no estará lleno. Pero Richard Arenas le responde, ¿no? Seguramente el estadio Heraclio Tapia va a estar lleno, por lo menos las tribunas que aperturen, porque las entradas van a costar 15 y 30 soles. Entonces, hablando de eso, acá les estoy proyectando justamente la publicación del equipo Alianza Universidad de Huánuco, que ya tiene los precios de las entradas, el horario del partido, ¿no? Viernes 20 de octubre, 1 de la tarde, Heraclio Tapia. Occidente 30 soles y la tribuna norte 15 soles. Solo están habilitando esas dos tribunas, Occidente y Norte. Dice que las puertas van a estar abiertas desde las 9 de la mañana. Sí, para que seguramente tengan tiempo de ingresar. Hemos conversado en horas de la mañana con un amigo de promoción que trabaja ya en Huánuco y no se está habilitando la tribuna de Oriente y la tribuna Sur porque están haciendo trabajos. Hay materiales de construcción, todo ese tema, y por seguridad no se ha habilitado esas dos tribunas, pero el estadio tiene una capacidad, de acuerdo a la información, más o menos para 25.000 espectadores. Y si se va a utilizar casi el 50%, estamos hablando casi de 12.000, 13.000 espectadores, y es una muy buena cantidad, porque en la transmisión que se vio a través de la televisión el día domingo, en la tribuna de Oriente no había ni una persona, porque no estaba abierta, no estaba habilitada esa tribuna. Pero la tribuna de Occidente, que va a costar 30 soles, la Norte 15, comparando al costo de las entradas que se cobró en Andahuaylas, creo que son un poco menos, pero también hay que tener en cuenta que ese estadio es más grande y ingresa más personas y eso compensa de alguna forma. Hay que ir viendo también el posible 11 del equipo de los Chancas. Como hemos conversado hace algunos instantes con el profesor Vargas, casi todos están habilitados. El mismo Labrín también ha viajado. Fue un golpe que se está recuperando. No es un desgarro, no es un estirón, no es un esguince, no es un tema un poco complicado. Ha sido el golpe que se chocó con el arquero en esa jugada y por precaución también ya no pudo continuar porque no le permitía seguir jugando y tuvo que ingresar Joey Martínez, que también está atento para cualquier situación si es que no llega el jugador, en este caso Labrín. En el caso de López, tenía un pequeño problema, parece que en la ingle, pero no es tan grave. Esperemos que se recupere en estos pocos días que falta para el día viernes. Mientras que el equipo de Alianza Universidad de Huánuco también seguramente va a mantener casi el mismo 11 que presentó frente al equipo de San Martín. Es decir, con Daniel Prieto en el arco, en la defensa Gerson Iraola, John Ibarguen, Frank Smith y Brian Guevara. Medio campo, Tadashi Aoki, Jorginho Cernaque, Félix Espinosa y el organizador, el número 10, el guaralino Diego Carabaño. Adelante Rick Campodónico y Charles Monsalvo. Ingresaron en el partido el veterano Leonard Pajoy, Raúl Tito también, que es un jugador un poco peligroso, hay que tener mucho cuidado, porque en el partido que jugamos, en el partido de la segunda rueda, es decir, de la revancha, ingresó Tito y Tito generó los 2 penales, con el cual nos voltearon el partido, porque ganábamos 1-0 y al final con 2 penales perdimos 2-1 en ese partido. Así que cuidado con Tito. También ingresó Juan Manuel Cámara, José Granda y Omar Vázquez. Mientras que el arquero suplente Eduardo Figueroa y también en algunos partidos ingresa Frank Aybar. Más o menos es el equipo base que tiene Paul Comínguez en el equipo de Alianza Universidad de Huánuco. Hay que recordar también, para escuchar a Brian,
que en los enfrentamientos que tuvimos con este equipo durante la fase regular del campeonato de la Liga 2, en el partido que se jugó en Andahuaylas, empatamos 2-2, ganábamos 1-0, luego nos empatan 1-1 con goles de Espinosa y 2-1. Parecía que se llevaban el triunfo, pero faltando 4 o 5 minutos logramos empatar. El partido terminó 2-2. Mientras que en el partido de la segunda rueda que se jugó en Huánuco, más o menos a los 75 minutos, anotamos el gol con Ramos. 1-0 ganábamos el partido, pero luego con Tito, que ingresó, nos cobran un penal, luego otro penal, 2 penales. Y el segundo penal creo que era falta contra Diez Canseco, que el árbitro no cobró. Carabaño. No, la falta era contra Diez Canseco, que no cobró, y al final le cobraron penal contra Carabaño. Un penal en contra de los Chancas. Y ejecutó Carabaño y nos ganaron 2-1. Pero estos partidos son ya de otra importancia, otra trascendencia, otra concentración. Y además el equipo de los Chancas, como el mismo profesor Bacelar ha declarado en las conferencias de prensa, que viene de menos a más. Y físicamente creo que están bien los días que tuvieron después de que terminó la rueda regular, mientras se jugaba la primera fase del playoff. Ha sido suficiente para ir recuperando la parte física, como también el caso de Ademar Robles. ¿Cómo ves ya este partido ya que se viene este viernes, Brian? Bien, hay que recordar que este equipo es difícil, o sea, no es un rival fácil y mucho menos en esta etapa, porque como bien lo comentó Juan Carlos, es un equipo al que le gusta tener bastante la pelota. Por ahí vamos a ver alguna información del partido que tuvo con San Martín de Porres. Por ejemplo, analizando las estadísticas, tuvo un dominio contundente el equipo de Alianza Universidad de Huánuco, todo el partido. El primer gol, que prácticamente ya sentenciaba la serie, viene a los 27 minutos. Y desde ese momento el DT empieza a retrasar un poco las líneas. ¿Para qué? Para mantener justamente la pelota en cancha y aprovechar algún contraataque o algún descuido de San Martín de Porres. Y es así como vienen los dos goles que ya los comete Espinosa y Pajoy, ¿no? En los 80 minutos. Luego descuenta a los 86 ya Zárate para San Martín de Porres. Entonces viene con un buen, con una muy buena temporada también Alianza Universidad de Huánuco. Viene con buenos resultados en este playoff, con un global de 6-3. Y no es un rival fácil, ¿no? Ahora, hay que tener en cuenta también que este equipo, y ahí justamente quería tocar el tema de la hinchada, es un equipo que tiene bastante historia en Huánuco. Entonces, más allá de que el estadio esté cerrado en un 50%, los 12.000 o más de 12.000 espectadores que creemos que van a ir por ser la final de los playoffs, van a estar bastante identificados, van a estar con esa presión que se siente siempre cada vez que nosotros vamos a jugar a una cancha de visitante, ¿no? Por ahí quería tocar también el tema de tener cuidado con algunos jugadores, y espero que esto nuestro equipo lo haya visto. Por ejemplo, durante toda la temporada en la Liga 2, el máximo goleador de Alianza Universidad de Huánuco ha sido Cernaqué. Tiene 8 tantos en la Liga 2. Es un jugador que siempre crea juego, que está ahí de la mano con Carabaño, que es definitivamente el que conduce todo, el 10 del equipo, el que crea todo el juego, el que va al ataque y el que baja también. Está ahí en todas partes del campo. Sin embargo, en estos últimos partidos de los playoffs, en estos ida y vuelta de esta semifinal, Espinosa, extremo derecho, ha estado bastante desequilibrador, y de hecho es el que marca los 2 goles. Dos de los tantos goles que tiene Alianza Universidad de Huánuco, ¿no? Entonces hay que tener bastante ojo con estos jugadores. Repito, el equipo no es fácil, no es un contrincante al que podamos sacarle o ir con esa seguridad de sacarle un buen resultado. Sin embargo, nosotros también tenemos un muy buen equipo. Tenemos un equipo que creo que va a ser un buen papel. Estamos con todos los ánimos para que podamos tener un partido con un resultado favorable y que podamos tener un buen cierre aquí de local, ¿no? No sé qué comentas. Correcto, para hacer un poco de historia, en Huánuco el equipo que tiene mayor hinchaje, mayor antigüedad, un tradicional equipo, es el León de Huánuco. Este equipo de Alianza Universidad representa a la universidad, ya estuvo en la Liga 1, y para el día viernes incluso hay algunas publicaciones que estarían obligando a los alumnos para que asistan y hagan barra para algunos puntos en las notas, etcétera, que puede darse. Pero sabemos también que el equipo de los Chancas sabe cómo jugar un partido de visita.
Y también va a haber presencia de hinchas de los Chancas. Hay muchas personas que de Lima ya están organizándose para poder viajar. El pasaje parece que está en 30, 40 soles, que no es tan caro. Son 8 horas de viaje. De Andahuaylas, algunos por sus propios medios también van a viajar. Algunas otras personas que tengan de repente el apoyo económico podrían viajar incluso en avión. Son casi 40 minutos, un viaje relativamente rápido. Y hay algunos residentes. Por lo menos conocemos a 2 personas que viven allá en Huánuco y nos indican que los amigos de Ayacucho, que siempre cuando hacen sus fiestas costumbristas como los carnavales, se juntan con, digamos, con los apurimeños. Y eso sería también importante, que Ayacucho de alguna forma pueda respaldar en este partido que será el día viernes. Ya falta poco. En cuanto al compromiso en sí, el equipo de Alianza Universidad Huánuco es un equipo que muy compacto en todas sus líneas. Paul Comínguez es un entrenador que también ya tiene muchos años, casi es de la misma generación que Basalar. Se conocen, además ya se enfrentaron entre sí. Además, el profesor Basalar, juntamente con su comando técnico, está revisando las imágenes. Hay varios partidos que han sido transmitidos durante la temporada regular desde Huánuco, y eso ha permitido de que pueda analizar a cada uno de los jugadores en forma individual y en forma colectiva. Hay que recordar que el equipo de Comerciantes Unidos de Cutervo le ganó 3-0 jugando allá en Huánuco. 3-0. Puro contragolpe, lo liquidó. También en Lima, en el partido de la primera fase, donde o en la semifinal, cuando jugó con San Martín le ganaba 2-0 en el primer tiempo, con 2 goles de Ismodes. También eso significa o demuestra que tampoco esa defensa es infalible. Tiene un arquero Prieto que tiene experiencia, pero es un poco lento, sobre todo con disparos al ras del piso. En cuanto a los jugadores que hay que tener cuidado, como indicaba Brian, también este defensa John Ibarguen, que creo que es colombiano, el alto, en el juego aéreo es peligroso. También los tiros libres, con pelota parada, también tiene un buen disparo. Hay que estar muy atento. Y también al ingreso, que podría en cualquier momento ingresar Raúl Tito y Leonard Pajoy. Pajoy es un delantero experimentado, fuerte, un 9 neto. Para eso los defensas tienen que estar atentos, tanto Gamarra como Mogollón. Y también Rudy Palomino tendrá que hacer su trabajo. Su trabajo de Palomino es apoyar o recuperar la pelota en el medio campo. Físicamente está bien preparado, creo que no va a tener ningún problema ni con excesivo calor, ni con la altura, porque él es de Cusco. Y creo que el equipo tiene las armas suficientes para plantear un partido que tampoco va a ser fácil, sino va a ser complicado, pero por lo menos mantener de repente la igualdad, tratar de contragolpear y sacar un resultado de alguna forma que nos permita definir en el partido de vuelta que se jugará en el Estadio Los Chancas el próximo viernes. Hay muchas personas que ya quieren comprar las entradas, todavía no se han puesto a la venta, todavía tampoco se sabe cuánto costará. Parece que están esperando el resultado del viernes, recién para anunciar, posiblemente sean 50 soles la entrada para el día viernes. ¿Qué te parece sobre el costo de las entradas, que cuando se cobró de 20 a 40 mucha gente protestó, pero luego asimiló que sabía que era una oportunidad histórica y que todos debíamos apoyar a la dirigencia en este caso? Mientras vamos con comentarios, Juan Andrés. Sí, aprovechamos para saludar a toda la gente que nos está escribiendo por Facebook, por YouTube. En total ya somos casi 200 espectadores. Raúl Caballero Aymara nos dice: saludos desde Ocobamba, Chincheros, vamos Chancas. Einer Núñez nos dice: el viernes todos a la plaza desde las 12:30. No sé si lo ha confirmado la municipalidad, pero lo más probable es que haya ese partido. Está confirmado. Entonces este viernes va a haber pantalla gigante en la Plaza Armas. Y va a ser lindo otra vez verlo con todos los hinchas. Luego Richard Arenas nos dice: confiamos plenamente en nuestros 11 guerreros que traerán un resultado positivo. Juan Carlos Roldán nos dice: al final no fueron caravanas de hinchas a Huánuco, un jalón de orejas a las empresas de transporte y municipios del Valle por no apoyar, para que la hinchada viaje a apoyar. Bueno, todavía hay tiempo, ¿no? Si es que no hay ninguna noticia, yo me imagino que saliendo mañana algún bus podría alcanzar al partido. ¿Qué sabemos de eso? Así es. Tengo una llamada de un hincha que tiene un bus, quien nos indica que tiene un bus más o menos para 50 personas, que estaría dispuesto a hacer un precio especial para llevarlos hasta Huánuco. Nos indica que serían 100 soles ida y 100 soles vuelta, 200 soles. De acá a Lima más o menos son 100 soles, perdón. No, 60, no, quiere cobrar 60, y de Lima a Huánuco 40. 100 soles ida, 100 soles vuelta, y nos indica que para que sea más rápido sería el viaje hasta Lima, porque es pura pista, porque ir de Ayacucho a Huancayo es un poco complicado por el tema del Mantaro, que es bastante angosto y su vehículo es un poco grande, entonces tendría dificultades, y podría salir mañana antes del mediodía y poder alcanzar, porque el partido será a la 1.
Más o menos el viaje se calcula de acá a Lima son cerca de 16 más 8, casi 24 horas. Saliendo a las 10 de la mañana, aunque creo que ya el tiempo va a quedar corto porque mañana ya es jueves, sería complicado. Nos indica que su carro tiene capacidad para 56 pasajeros, pero tienen que estar vendidas las 56, los 56 asientos. Asientos para salir. Porque ¿Cómo si no, hacen para contactarlo? La gente está preguntando, ¿cómo hacen para contactarlo? Tenemos el número, podemos darle al aire, al 976-830026. Repetimos, 976-830026. De repente alguna institución, alguna autoridad, alguna empresa privada podría de repente apoyar de alguna forma con los pasajes para que puedan cumplir o cubrir los 56 asientos. Repetimos el número, 976-830026, para que parece que es Nico Peceros, el nombre, Nico Peceros Pariona, quien está dispuesto a poder llevar a un precio razonable de 200 soles ida y vuelta y alcanzar a llegar a Huánuco y poder alentar al equipo. Creo que si tenemos unos 80, 100 personas, sería suficiente para que el equipo se sienta respaldado y que pueda ser un apoyo moral, por lo menos, dentro del estadio. Hay que recordar que en el partido que jugó el equipo de Alianza Universidad frente a San Martín, había como 20 personas hinchas de San Martín que también hacían su apoyo, sobre todo familiares de los jugadores, para de alguna forma estimular. Ojalá que se pueda concretar este tema. ¿Algo más, Brian? Para ponerlo acá en la pizarrita, 200 soles sería el ida y vuelta, ¿verdad? Sí. Ok. Brian, hay un consejito, el micro acá cerca de los labios, para que se te escuche nítido. Listo. Ya, perfecto. Bueno, está complicado, pero no es imposible, ¿eh? Así que todos los hinchas que se quieran animar, ahí tienen el número. Creo que es un costo bastante accesible, es un presupuesto bastante accesible. Yo pienso que sí, exactamente. De hecho, un poco más barato, ¿no? Y podemos aprovechar esa oportunidad para poder estar ahí en el estadio de Huánuco apoyando a nuestro equipo. Quería repasar un poco los datos comparativos de ambos equipos, los Chancas Fútbol Club y también de Alianza Universidad de Huánuco, por ahí para poder repasar la comparativa en cuanto a cómo nos vemos como equipo, cómo vemos a nuestros jugadores, cómo vemos a los jugadores de Alianza Universidad de Huánuco. Bueno, en principio, según Transfermarkt, que es una plataforma internacional que ayuda a ver un poco la valoración de jugadores y de equipos a nivel internacional, repito, Alianza Universidad de Huánuco es un equipo que tiene una plantilla un poco más valorizada que Chancas 6C. Sin embargo, la diferencia no es por mucha. Dentro de esto, digamos, el jugador más valorado de Alianza Universidad de Huánuco es justamente el capitán, Carabaño, quien tiene 26 años de edad, es el 10, es el que mueve, es el motor del equipo, Guaralino. Es un jugador que tiene bastante físico y bastante creatividad. Sí, exactamente. Entonces, el equipo creo que juega en torno a él y hay que tenerlo en cuenta. Yo pienso que el profe Basalarba ya lo ha analizado, ha revisado los videos, los partidos pasados para poder justamente contrarrestar esta fortaleza que tiene el equipo huanuqueño. Por nuestro lado, Chancas tiene al jugador más valorado, que es López, que esperemos que esté bien. Creo que es solamente un susto. Si va a llegar al 11 titular, es indispensable para el equipo. Así que lo necesitamos al 100%. Para hablar también un poco acerca de la altura, Huánuco está exactamente a 1880 metros sobre el nivel del mar, casi 1000 metros menos que el nuestro. Es un clima un poco templado, creo que nos favorece en tanto no hay mucha diferencia de altura. Sin embargo, el horario y el tiempo de ese momento, el día viernes, esperemos que nos pueda ayudar, ¿no? Porque creo que las 12, 1 de la tarde va a ser un calor bastante intenso en Huánuco y quizás eso pueda contrarrestar nuestras fuerzas. Bueno, eso nada más para añadir, Milceades. Por ahí vamos a algún comentario, André. Sí, ahora vamos a continuar saludando a toda la gente que nos escribe, que está muy atenta en los chats, muy activa. Somos casi 200 espectadores entre Facebook y YouTube. Sergio Humérez Pastor nos dice: Chancas se cobrará la revancha este viernes, ganamos 2-0. Abel Cristian Rivera nos dice: felicidades, Brian. Semillero Andahuaylas, que es un seguidor que siempre está muy activo, dice: si le traes de 50 soles, confírmenos, por favor. Todavía no se sabe, ¿verdad? El precio todavía no se sabe, la dirigencia se está tomando su tiempo. Posiblemente el día viernes después del partido se anuncie a través de sus redes sociales para que manden imprimir y debe estar llegando, ojalá que llegue cuanto antes, de repente entre el lunes o martes,
para poder vender, porque el partido es el día viernes. El equipo, después de jugar, debe regresar inmediatamente. Lo bueno que hay una semana por lo menos de descanso, no como en las fechas anteriores de la semifinal, que era un miércoles y luego jugar el domingo, menos días para el descanso. Sí, recordarle a la gente que hay un empresario andahuaylino, Nico Peceros, que nos cuenta que tiene un bus. Entonces toda la gente que quiera viajar a Huánuco puede llamarlo. Le hemos puesto el número en pantalla, 976-830-026. Nos dice que el ida y vuelta les costaría 200 soles. Lo único que faltaría agregar son los viáticos y la entrada. Habría que averiguar si es que los dirigentes de Chancas nos pueden confirmar si hay entradas para los hinchas, porque normalmente se le facilita unas entradas al equipo visitante y de repente podríamos comprometer a algún dirigente que en contacto con Nico Pecero se les dé unas entradas, ¿no?, para este bus. A los equipos, tanto de local como de visita, le corresponde 30 pases, donde está incluido de repente también para que puedan llevar a algunos familiares, algunos allegados. Pero lo más correcto creo sería que se compren las entradas. Si es que se asegura la presencia de los hinchas en este bus, se necesita 56 personas. 56 personas. Si no completan el bus, no sería rentable para el dueño, porque el costo también del combustible es igual si van completos o no los pasajeros. Así que llamar al 976-830026 en estas próximas horas sí se puede lograr para que el bus salga antes del mediodía. Tendría que salir 10, 11 de la mañana para poder llegar a Lima en horas de la noche, inmediatamente viajar hasta Huánuco y ir a ver el partido, asistir al estadio. Termina el partido más o menos a las 3, 3 y media, 4, estar regresando para evitar también el gasto del hospedaje y el gasto que se necesita, aparte de los 200, es la entrada. Si es a norte, creo que sería lo más correcto a norte, 15 soles y más la alimentación, que de todas maneras son varias veces. Desayuno, almuerzo y cena, y ojalá que se pueda concretar. Pilchas, ¿podemos llamar a Nico Peceros? ¿Tú crees que lo podemos llamar para que nos cuente? Vamos a intentar. Podemos intentar comunicarnos. De repente si alguien le ha llamado. Mientras tanto vamos leyendo algunos saludos de la gente. Jeff Zulka nos dice: vamos Chancas, el viernes multiplicas mis bienes. Dice, es un conocido apostador el señor Jeff Zulka. Como mucha gente acá, yo creo. Un inversionista del deporte, claro. Saiz Nesaú nos dice: la fuerza guerrera triunfará. John Zamora: entradas, que el club Los Chancas nos ayude, pide ayuda, ¿no?, para que los hinchas que viajan puedan recibir entradas. Henry Salazar Flores nos dice: hay que ofrecerle una propina al arquero Prieto. No, yo creo que hay que jugar limpio siempre. Fritz Guaita Román, que es uno de los que regaló una entrada en uno de nuestros programas pasados, nos dice: saludos, estimado Milciades desde Abancay. Es un fiel oyente, siempre nos escucha y además ha aportado para los oyentes de Frecuencia Deportiva con una entrada para el partido de la semifinal. Y nos contó que es de que el precio, o sea, sin importar el precio, nos dijo, en el partido de vuelta va a hacer todo lo posible para estar presente en el estadio, porque él vive en Abancay. Buenísimo. Ahora, Einer Núñez nos dice: con que vuelvan con un empate sería un resultadazo para definir en casa con toda la hinchada que estará llenando totalmente el estadio. Solo se espera que no abusen con el precio de las entradas, ya que hay muchas familias que también asisten, nos dice Einer. A ver, yo por esa parte sí discrepo un poco. Es verdad que la entrada se ha duplicado en comparación a la fase regular y probablemente para la final sea por lo menos unos 50 soles. Yo creo que es correcto porque esa entrada se equipara un poco con la demanda. Si es que Chancas vende la entrada, digamos, a 30 soles, van a haber personas que compren 10, 20, 30 entradas y las van a terminar revendiendo a 40, 50 soles. Y el profit se lo van a llevar estos revendedores. Y la idea es que ese profit sea para el equipo. Y de hecho, en este último partido de la semifinal se ha visto que casi ha sido tas con tas. O sea, no se llegaron a agotar las entradas con mucha anticipación. Entonces, quedaron entradas cerca de 500. Claro, entonces el precio veo que está justificado, ¿no? Es una buena estrategia para acabar con los revendedores también. Y los revendedores decían que ya no había entradas. Nosotros en Farmacia Cristo Rey teníamos entradas como más de 500, pero ya las versiones cerca del estadio era de que ya no había entradas. ¿Para qué? Para que ellos puedan vender sus entradas, que tampoco se puede controlar. Nos indicaron que podíamos vender hasta 6, 8 entradas, pero mandaban a varias personas. Tampoco podíamos nosotros preguntarles para quién es. Ellos indicaban que era para familiares. Y ellos se agencian. Han venido algunas personas incluso desde Cusco, acostumbrados a trabajar con la reventa, porque Cusco tiene 3 equipos y cada vez que hay partidos importantes en Cusco ellos trabajan de esa forma, se ganan sus centavos, y vinieron acá y también preguntaron si es que clasifican. Seguramente va a haber más demanda, más expectativa, pero no se va a permitir que se vendan muchas entradas por el tema del aforo.
Parece que de acuerdo a las estadísticas y a las autoridades solo han indicado que el Estadio Los Chancas tiene una capacidad máximo de 8.100 espectadores, 8.100, y solo se puede vender 10% menos, es decir, 7.000 y tantos, y eso es lo que sucedió ese día. Por eso en la parte baja de la tribuna de Oriente y la tribuna Norte había espacios libres que no se llenaron porque también está la malla olímpica, no permite que se vea. Lo importante es que el partido del viernes es clave. El partido del viernes es más del 60% de las probabilidades de la clasificación. Si el equipo logra un resultado positivo, que sería ganar el partido, empatar o perder por una mínima diferencia, se define en el Estadio Los Chancas el día viernes 27, 3 de la tarde, donde el equipo tiene que jugarse el sí o sí, porque ese día, pase lo que pase, habrá un campeón. Todos esperamos y creemos y confiamos en nuestro equipo que sea Los Chancas. También Alianza Universidad tiene esa aspiración. Ellos saben que ya estuvieron en la Liga 1 y de todas maneras en algunos medios allá en Puno, en Huánuco nos informan que tendrían ya cierta soberbia, que ya se sienten campeones, un poco menospreciando al equipo andahuelino, pero también ellos saben, sobre todo el comando técnico conoce a Basalar, conoce que Basalar ha ascendido con varios equipos, tiene experiencia como jugador, como entrenador, y todo eso se va a volcar el día viernes y también en el partido vuelta. Tenemos jugadores con mucha experiencia, jugadores que han estado ya en Liga 1, Liga 2, jugadores extranjeros, y colectivamente también se han recuperado. Me alegra mucho de que además Robles ya está casi en su nivel. Debe llegar de la mejor forma, es un jugador que le faltaba al equipo, porque los anteriores partidos, cuando no jugaba Robles, el equipo jugaba incluso con 10 Canseco como contención, como hombre mixto, es decir, de recuperar y generar juego. Pero no es su función, él juega de backs, por la misma talla que tiene. 10 Canseco muchas veces estuvo jugando juntamente con Dustin Rengifo, que tampoco tiene esa función en el mediocampo. Creo que eso nos da cierta confianza de que va a generar fútbol además Robles. ¿Qué te parece la reaparición de Robles? Incluso que el día domingo estuvo muy cerca de hacer un golazo, dio un pase-gol para Ramos. Casi golazo, ¿no? No, de hecho hemos recuperado un jugador, a un muy buen jugador que también sobre todo fortalece el ataque y esa creación que necesitamos para el ataque. Así que esperemos que el profe Basalar pueda poder ponerlo, ¿no? No sé si va a arrancar como titular, sin embargo, es una buena arma que nosotros tenemos para poder hacerle un muy buen partido allá en Huánuco y con toda la presión. Hay que tener la seguridad de que tenemos un muy buen equipo, tenemos un muy buen once que se ha ido compenetrando poco a poco en la medida que han pasado los partidos. Así que creo que vamos ahí con toda la fuerza. El trabajo mental, psicológico va a ser fundamental para esta fase, para este partido de ida. Y como comentaste, Milciades, el resultado de visita de este primer partido, creo yo, es el que toma el mayor porcentaje para definir quién logra coronarse como campeón de estos playoffs y pasa como segundo clasificado a la Liga 1, ¿no? Eso es lo que estamos esperando todos. Estamos seguros desde acá como andahuaylinos que va a ser Los Chancas. Por primera vez vamos a tener un equipo en la Liga 1. Esperemos que sea así. Y creo que nunca habíamos estado tan cerca, ¿no? Tan cerca, un equipo andahuaylino nunca había estado tan cerca a un solo paso de poder ascender a la primera división. Sí, y es una ilusión que yo creo que se ve en todos lados. Ayer veía un video de la despedida del equipo de Los Chancas. Había un niño que lo abrazaba a Ramos y se ponía a llorar, ¿no? Yo creo que eso le contagia a los jugadores, ver esa hinchada tan eufórica, ver esos hinchas que llenan el estadio. Yo creo que los jugadores lo están sintiendo. Aprovecho para leer a Rafael Guamaní, que es parte del equipo Frecuencia Deportiva, que también va a estar mañana acá. Nos dice, por información extraoficial, la entrada costará 60 soles, pero aún está por confirmar. Sí, yo creo que va a estar entre 50 y 60 soles. Creo que lo razonable, en mi opinión, sería 50 soles. Ya 40 soles ya ha sido un cambio bastante fuerte del 100% de 20 a 40. Y para la final creo que 10 soles más. Mucha gente ya está concientizada, por lo menos ya se espera que sea 50, pero 60 me parece ya un poquito exagerado. Y esto va a generar cierto rechazo. Y lo que queremos es que el público esté en el estadio alentando los 90 minutos, como ese día, alentando permanentemente, pero hay que evitar ese tema del humo que cuando se produjo el segundo gol, las bengalas, el humo que se prendió en la tribuna de Oriente, donde el árbitro tuvo que parar el partido, llamar incluso al capitán Sotillo para que calme a los hinchas y que no se vuelva a repetir, porque eso está prohibido, pero no sabemos cómo entra. La policía parece que no revisó bien, o de repente ya lo tenían dentro del estadio antes del partido, y se produjo esta situación que debemos evitar porque podía haber sanciones y eso no queremos. Así que se viene el partidazo y falta poco. Mañana estaremos ya ampliando más información sobre este tema
repitiendo las entradas. El costo de Occidente allá en Huánuco será 30 soles y la Norte 15. Muchos seguramente van a comparar con este precio porque allá cobran 30, 15 y acá se cobra, digamos, 50 general. Cada equipo pone el precio. No, además el tamaño del estadio, ¿no? El tamaño del Allá estadio tienen mayor capacidad. compensa, son 25.000 o al 50%, 12.500 contra casi 7.000. Y ese día, el domingo, de acuerdo a la liquidación exacta, son más de 6.000 los que han pagado. No ha llegado a 7.000. 6.000 y tantos que se vendieron, sobraron algunas entradas porque mucha gente pensó que ya no había. Y como el partido se televisó por nativa, mucha gente ya se quedó en su domicilio. Pero muchos que estaban cerca del estadio no entendían qué pasaba. ¿Por qué? Porque como hay un retraso de casi creo que 20, 30 segundos, ya el estadio gritaba, festejaba el gol, pero en los televisores cercanos donde estaban no pasaba nada. Y eso un poco que los desconcertaba, pero ese es por el tema del internet, parece que es más lento y no es en tiempo real. Sí, a ver, me gustaría recalcar que hay un empresario andahuaylino que está planteando poner el bus para ir ida y vuelta a Huánuco. El precio del pasaje ida y vuelta serían 200 soles. Y me gustaría que intentemos llamarlo, Milciades, porque... Ah, no contesta. Bueno, mucha gente del programa lo he repetido también. Entonces escríbanle por WhatsApp, ojalá que pueda llenar su bus y que puedan llevar los 56 hinchas hasta Huánuco. Ahora voy a aprovechar para leer los comentarios. Rafael Guamaní nos dice: el niño que se emociona y que dicen que es uno de los hinchas número 1 de Chancas se llama Amir Gutiérrez y ha sido bautizado por los mismos jugadores de Chancas como Cachetes, el popular Cachetes, que es un hincha que ha salido en varias fotos de oficiales de Chancas en la despedida. Edwin Quispe nos dice: pero depende del resultado de ida y vuelta, va a ser la gente, no es... A ver, no entiendo mucho, pero algo que dice es que creo que entiendo su comentario, es dependiendo del resultado de ida, van a poner el precio a las entradas. Puede ser, ¿no? Dependiendo cómo nos vaya en el partido de ida. Rommel Casas nos dice: Alianza Universidad de Huánuco no tiene mucha hinchada. Están obligando a los alumnos de la universidad a ir al estadio, nos cuenta Rommel Casas. Puede ser. Sí. Yo creo que la hinchada de Andahuayla se ha ido fortaleciendo en estas últimas fechas y ha demostrado que tiene capacidad para organizarse. Y yo creo que el viernes de vuelta va a ser una fiesta. Sí, bien. Y justo a eso quería llegar con el tema del precio de las entradas también. Porque, a ver, los Chancas se han ido ganando a la afición, creo que partido tras partido, año tras año. Y hemos visto en estas últimas fechas una mayor llegada, ya tenemos barras organizadas, bien fortalecidas, creo, y esto va a ir creciendo. Sin embargo, por ahí un pedido a la directiva del club, tampoco poder exageradamente elevar los precios de las entradas, ¿no? Porque si bien es cierto, hay muchas familias o muchas personas que sí pueden pagar de acuerdo a su presupuesto una entrada de 50 o 60 soles o lo que vaya a costar, hay muchos hinchas que han estado desde el inicio que lamentablemente debido a su economía no pueden hacerlo. Entonces pienso que el apoyo que ha estado dando la hinchada del equipo tiene que retribuirse de cierta forma, ¿no? Entonces pienso que 40, 50 soles va a ser un precio bastante... Yo creo que asequible, justo, razonable. Es una final, la emoción también nos embarga, pero ya subirse un poco más creo que va a ser exagerado. Sin embargo, como dice Edwin, va a depender mucho del resultado que tengamos allá en Huánuco y que yo espero que sea favorable, así como creo que todos los andahuelinos, todos los que están conectados aquí en nuestra transmisión. Además, el equipo de los Chancas en este momento está representando a la región Apurímac. Muchos amigos de Chincheros, de Abancay mismo, de Cotabambas, Aymaraes, Grau, están atentos a la participación del equipo. Hemos recibido mensajes incluso de Chayoahuacho, dando suerte al equipo de los Chancas porque sería primera vez que un equipo apurimeño llegue a una liga profesional de la Liga 1 Fútbol Profesional. El equipo del DEA estuvo cerca el año 2003. Hemos estado también nosotros siguiendo esa campaña donde había varios andahuarinos reforzando como Quiquinha, como Saldívar, como Gerson Ramírez, aunque no es andahuelino, pero jugó varios años acá. Esa vez estuvieron cerca. Esta vez le toca a Andahuaylas. Estamos a 180 minutos, 90 el día viernes y los otros 90 en el partido de vuelta. Así que será una fecha histórica y estar dentro del estadio es otra sensación. Ser parte de la historia deportiva del fútbol andahuelino también cuenta. Antes de ir ya en la parte final, solo para recordar lo que es la Copa Perú, vamos a agradecer rápidamente solo los encabezados a nuestros auspiciadores, gracias a la mansión Casa Hotel,
En la Avenida Perú 665, reservaciones al 983-668864. A Farmacia Cristo Rey en la Avenida Andahuayla 270. A Ferretería Gutiérrez, que regaló 2 entradas para el partido del domingo pasado, en la Avenida Andahuayla 140, celular 939-342868. Agente Interban de Farmacia Cristo Rey, que ya está operativo para atender cualquier operación, depósitos, retiros en la Avenida Andahuayla 270 frente al Parque Arguedas. También gracias a Tortas Rodas en la Avenida Martinelli 281, planta principal Pedro Casafranca 126. Pedidos al 988-415241. También a Representaciones y Distribución de González en la Avenida Sesqui Centenarios 238, teléfono 983-601900. A Mecánica de Motos Romero en la Avenida Los Álamos 143, teléfono 983-946887. Y a Rectificaciones Huancaray de Alfredo Pariona en la Avenida Sesqui Centenario 130, teléfono 983-661956. En la parte final vamos con lo que es la Copa Perú. La Copa Perú está en su segunda fase de la etapa nacional. Son 32 equipos que han logrado clasificar a esta instancia y ya jugaron los partidos de ida. Este fin de semana, sábado y domingo, se jugarán los partidos de vuelta. Vamos rápidamente a los partidos. El día sábado en Tarapoto, Unión Tarapoto recibe al Independiente Huachoj de Huánuco. El equipo de Huachoj le ganó 2-1. Un gol de diferencia que podría remontar Unión Tarapoto. En Trujillo este sábado, a las 3 de la tarde, jugará el Defensor Porvenir frente a Star Ancash. El equipo de Ancash le ganó 3-2. Un gol de diferencia. En Arequipa, este sábado, Aurora jugará de local frente al Maristas de Huacho. Este equipo Aurora le ganó 2-1 jugando en Huacho y de local favorito para clasificar. Otro partido en Huancavelica, donde el equipo de Diablos Rojos, que perdió frente a Alianza Pisco, allá en Pisco 2-0, jugará de local el sábado e intentará ganar por 3 goles de diferencia para clasificar a los 16 mejores equipos de la Copa Perú. El domingo, los otros partidos en Arequipa, Nacional frente al Ventín Tacna, que le ganó 2-0. En Huancavelica, 3 de la tarde, el Deportivo Vianey, que es el otro equipo de Huancavelica, jugará frente al Olimpia de Piura. Este equipo piurano le ganó 4-1. Vianey tratará de aprovechar la altura de Huancavelica e intentar voltear la llave. En Cañete se va a jugar este partido a las 3 entre el Deportivo Huracán, que es de Canta, pero Canta no tiene un estadio aprobado para este tipo de competencias, y se jugará en Cañete, frente al equipo Juan Pablo II. Empataron en el partido de ida 1-1. En Moyobamba jugará el Atlético Deportivo Tahuixco frente a la Universidad César Vallejo. Ojo que de esta llave saldrá el rival de Grau si es que clasifica. El ganador de Tahuixco con Vallejo, que empataron 1-1 en Moquegua, será el rival del ganador de Grau con el equipo de Tiro 28 de Cerro de Pasco. Otro partido en Jaén, Ada jugará de local frente al Deportivo Municipal de Tornavista. Ambos empataron 2-2. Otros partidos cercanos, ya de equipos cercanos geográficamente a Apurímac. En Calca este domingo jugará el Deportivo Ají de local frente al Atlético Nueva de Puerto Maldonado. El equipo calqueño le ganó 2-0. De visita y de local, amplio favorito para clasificar. En Ayacucho, también el equipo de Sport Cáceres, que logró un triunfo importante de visita, le ganó 4-1 al equipo Juventud Palmeiras del Callao jugando en Ventanilla. 4-1 de visita. Este domingo jugará de local, favorito para clasificar. Mientras que en Abancay, el equipo de Miguel Grau tendrá una tarea muy complicada. Tratar de remontar el 3-0 que perdió frente al Sociedad Tiro 28 de Cerro Pasco, que le ganó 3-0 en el estadio de Alcides Carrión, a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, cancha sintética, y en el estadio Condebamba se jugará este domingo a la 1 de la tarde, partido donde Grau intentará hacer 4 goles, siempre y cuando el otro equipo no haga goles, porque cada vez que haga un gol será más complicado para el equipo de Grau. ¿Cómo ves este partido? Tu comentario, Brian, donde Grau tratará de hacer historia, remontar el 3-0. Bastante complicado, sin embargo, en la Copa Perú hemos visto unas goleadas que se han podido revertir a favor del equipo que jugaba o que cerraba la serie. Así que como purimeños también esperemos que se pueda lograr la hazaña. Para Miguel Grau esto fortalece mucho al fútbol apurimeño, fortalece mucho a las divisiones menores, o por lo menos a la proyección de los menores apurimeños que en un futuro desean ser futbolistas, puedan tener mejor hinchada, puedan creer más en el equipo, puedan tener equipos competitivos, tanto en la Copa Perú, si es que es posible por ahí un buen resultado, una buena campaña de Miguel Grau, quién sabe, ¿no? Pero nada es imposible, pueda llegar a la Liga 2, tener a Chancas también una muy buena competición, posiblemente en la Liga 1. Eso fortalece mucho al fútbol apurimeño y a las proyecciones que se vayan creando en torno a ello.
esos 1.000 ciudades. Lo ideal sería, que, aunque muchos comentan de que el próximo año 2024, 2 equipos apurimeños estén en el fútbol profesional. Los Chancas en la Liga 1 y Miguel Grau en la Liga 2. Ojalá que Grau pueda remontar este 3-0 que será el domingo. Otros partidos allá en Huaraz, el Fútbol Club San Marcos jugará frente al Juventud de La Joya, empataron 0-0, mientras que Unión Santo Domingo de Amazonas jugará frente al Defensor Cubillas de Espinar. Este equipo de Cubillas le ganó 1-0, mientras que el equipo de Braem de Pichari viajará hasta Cerro de Pasco para jugar con Ecosem. Le ganó 2-0 y jugará en Pasco, tratará de mantener esa ventaja. Y por último, creo que en este partido ya está definido la llave, porque el equipo de Diablos Rojos de Juliaca le ganó 6-0 al Renovación Pacífico de Tumbes. Este fin de semana se jugará en Tumbes, donde el equipo Renovación Pacífico tendría que ganar por 7 o más goles de diferencia para clasificar. Este fin de semana, sí o sí, conoceremos a los 16 mejores equipos que avanzarán a la instancia siguiente. Recordemos que los 4 mejores equipos de la Copa Perú subirán a la Liga 2 del año 2024 y la Liga 2 se jugará el próximo año con 18 equipos. ¿Algo más, André, de repente, algunos últimos comentarios para ir terminando? A ver, yo quiero volver un poco al partido de Chancas, porque a la gente creo que es lo que más le gusta. Perfecto. Siempre está bueno comentar la Copa Perú. Se armaba una especie de polémica acá en el chat por el precio de las entradas, ¿no? Rafael Guamaní nos decía que extraoficialmente las entradas estarían a 40 soles. Por ahí, perdón, a 60 soles. Por ahí Gilmer Llerena nos dice que se ha estado comentando bastante que la dirigencia había recogido el mal sentir de los hinchas, ¿no? Al sentir la subida de las entradas hasta 40 soles y que podrían mantener las entradas en 40 soles. Pero no se sabe, ¿no? Serían 40, 60, 50 soles. Rommel Casas nos dice: pienso que el incremento de las entradas es para apoyar al club en los gastos. Y en esta etapa se dan hasta incentivos, nos dice. Mientras tanto, Einer Núñez nos dice: yo conozco hinchas que fueron desde la primera fecha, pero al partido de semifinal no pudieron asistir ya que les duplicaron el precio. Ni en la Liga 1 cuesta así las entradas, nos dice. 60 soles sería un abuso total. Entonces, opiniones divididas en el chat. Yo creo que la dirigencia va a terminar planteando las entradas en 50 soles. Lo que sí creo que una crítica constructiva para la dirigencia, esto debió ya establecerse desde que terminó el partido acá donde clasificó a la final. Ya tener claro de que la entrada va a ser tanto, porque esto genera incertidumbre, mucha gente no sabe cuánto va a estar, mucha gente va también con su familia, 4 o 5 personas, ya en ese caso si el costo se eleva, imagínense si está a 60 soles por 5 son 300, más algunos otros gastos, es complicado. Pero de repente por la importancia, y estamos seguros de que van a esperar el resultado del viernes. Si el resultado del viernes es positivo, las entradas posiblemente se suban un poco más, pero en mi opinión personal creo que 50 soles es lo adecuado, porque la bolsa de apoyo económico o la bolsa de incentivo de premio que la dirigencia está preparando es importante. Ya le dieron un premio por clasificar a la final, pero si logran el ascenso, que es el sueño del fútbol apurimeño y andahualino, va a ser mayor, porque también hay especulación de que estos jugadores estarían esperando algún incentivo del otro equipo, y eso se está cuidando muchísimo. Por eso los jugadores paran juntos, están unidos en todo sentido, porque podría haber alguna de las llamadas, porque lamentablemente el fútbol peruano se maneja de esa forma, muchas veces se ha dado, y ojalá que esto no se dé, y que el equipo en este caso la dirigencia de los Chancas, tenga un respaldo económico para poder darle el premio, ya que la familia Íñigo ha invertido mucho desde el inicio, desde la pretemporada, estamos hablando desde febrero, son varios meses. Es verdad que las taquillas en algo ayudan, y también la federación ha estado cumpliendo, aunque con retraso, los $30,000 mensuales por el tema de la televisión. Ya estamos llegando a la parte final, vamos ya con la despedida y agradecer a Brian, que estuvo muy bien en todo el análisis, su opinión es muy importante, y estaremos intercambiando ideas todas las noches a las 10 de la noche. Gracias, Brian, por tu presencia y tu despedida para todos los seguidores. Bien, antes de mi despedida, André, me gustaría que puedas recalcar este comentario de la caribeña Banda Show. ¿Sí lo viste? Sí, lo he visto, pero como no se pone el nombre oficial, no sé. O sea, igual yo le voy a escribir luego por interno a ver si para mañana tenemos noticias, porque está ofreciendo regalar 3 entradas, pero como no tiene su nombre, ya. voy a validarlo todavía antes, ¿no? Ya. Vamos a Perfecto. escribirle, y si realmente es genuina su intención de regalar 3 entradas, mañana lo podríamos comentar. Perfecto. Bien, entonces este ha sido el programa por hoy. Muchísimas gracias por la invitación. Espero estar aquí más seguido, poder analizar los partidos, y estamos con todas las esperanzas, con todas las fuerzas
Y creo que yo, más que fe, con toda la ilusión de poder sacar un buen resultado en este partido de ida, en esta final, y hago una invitación a todos los hinchas a poder acercarnos a la Plaza de Armas desde las 12, quizás desde las 12:30, creo que va a ser un poquito más, va a ser ya un poco tarde porque creo que va a haber bastante acogida en la plaza, para poder ver este partido en la pantalla gigante, ¿no? Y los que nos acompañen desde sus casas, hagan llegar sus saludos a quienes vamos a estar detrás de este partido, analizando, viendo el partido. Y bueno, esperamos con todas las ansias poder tener un muy buen resultado. Como conclusión, creo que un buen resultado sería la victoria, un empate o quizás perder por la mínima diferencia. Muchísimas gracias, Milciades. Muchísimas gracias, André. Y gracias también a Brian. Y ya nos estamos despidiendo. Mañana estaremos regresando a las 10 de la noche ya con más detalles porque estaremos ya a un día del partido clave que será este viernes a la 1 de la tarde allá en el estadio de Heraclio Tapia, Alianza Universidad de Huánuco frente a los Chancas. El equipo de los Chancas ya se encuentra desde hoy, desde las 3 de la tarde, están descansando. Los jugadores mañana darán un trabajo a las 10 de la mañana como último entrenamiento, donde seguramente harán algunas jugadas ya con pelota parada, algún trabajo de soltura para que los jugadores estén concentrados para el partido del día viernes que veremos a través de la televisión. Tu despedida, André, para todos los seguidores. Sí, antes de terminar, me dio su nombre ya el señor que nos quiere regalar las entradas, bueno, para el público de Frecuencia Deportiva, Elvis González, de la Caribeña Banda Show. Por favor, escríbeme por interno, yo no te puedo escribir. O sea, yo desde la página de Facebook no puedo escribirte a los seguidores, pero tú sí puedes escribirnos. Mándame un mensaje por interno con tu número para coordinar y si es que realmente tienes las entradas y quieres regalarlas, mañana te podemos invitar al programa, llamarte y que tú le cuentes a la gente, ¿no? ¿Por qué tienes esta intención? Einer Núñez nos dice a salir de la chamba rápido para llegar a la plaza mañana. Y lo mismo el próximo viernes para ir al estadio. Mucha gente en los comentarios se me pasó a contar. Dice que ya está tramitando su licencia, su permiso, están cambiando turnos, están haciendo magia. Sobre horas para tener. Exacto. Horas extras, todo magia para estar libres el próximo viernes. Y he escuchado por ahí que hay bastante gente que está viniendo desde Lima, desde Ayacucho, desde Cusco, para la final acá en Andahuayla. Sí, mucha gente de Lima también va a venir. Ojalá que el viernes la suerte nos acompañe y el equipo esté concentrado y logre un triunfo o un resultado súper positivo. Bien, amigos, gracias por vuestra sintonía, por seguirnos a través de las redes sociales y estamos regresando mañana nosotros en la Radio Andahuaylas a las 8 de la mañana y a las 10 acá en nuestra plataforma respectiva de Frecuencia Deportiva Andahuaylas. Gracias, buenas noches, hasta mañana.